Muy bien, empezamos a grabar. ¿Cómo están? Eh, bueno, la semana pasada, bueno, al final no tuvimos tutoría la semana pasada, si mal no recuerdo, porque hubo paro. Hubo, como si fuera un acontecimiento. Hicimos paro, ¿no? Hay que hacerse cargo de las situaciones. Este, así que no. eh, No tuvimos tutoría, pero bueno, yo les dejé grabada una tutoría de orientación, no sé si pudieron acceder a ella o no. Este, Les pido que la revisen cuando puedan, porque justo nos fijamos, es la última semana, lo que sería la semana 11, ¿no? La última semana de la unidad 3 y habla de lo que es la división de poderes, que es un punto central de esta segunda parte de- de la materia. Y es algo que, si bien no es tan complejo, tiene como muchos detalles. Van a ver que en la semana 11 que habla sobre división de poderes, van a tener el concepto de división de poderes, los tres poderes que tenemos acá en la Argentina, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y después empiezan los pormenores, que eso es como lo más complejo, digamos. Es quiénes eligen a cada uno de los representantes de los poderes, cuánto tiempo duran en su cargo, qué funciones tienen. Al respecto, yo como recomendación les digo que presten atención. Lo más importante es que ustedes sepan quiénes representan a cada uno de los poderes en la Argentina, qué función tienen, o sea, qué sentido tiene de que exista la división de poderes, qué función tiene cada uno de los poderes, y si bien, a ver, está bueno que sepamos cuánto dura, cómo se vota, ¿no? Cada uno de los cargos, etcétera. Lo importante es que sepamos quiénes eligen a cada uno de esos representantes, ¿sí? Porque, por ejemplo, es muy diferente el Poder Judicial, donde nosotros, los ciudadanos, no votamos quienes acceden a ser jueces, sino que, si repasamos un poco más esa semana, los que acceden los que eligen son el presidente o la presidenta y el Senado, o sea, con acuerdo del Senado, eligen a los jueces. Es diferente, por ejemplo, que a los diputados y senadores sí los elegimos nosotros, los votamos, y al presidente o presidenta también los votamos nosotros. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque tiene una razón de ser, ¿no? Digamos, como por qué en un caso los vota el pueblo y en otro no. Eh, y después también está bueno que presten atención, digo, porque hay muchos detalles ahí, ¿no? Pero otro punto importante de foco en el que habría que hacer en esa semana es eh, cuáles son esos mecanismos que pueden usar los distintos poderes. Pues, por ejemplo, si mal no recuerdo, en una de las tutorías, uno de ustedes, que justo estábamos en ese momento que estaba por salir la ley de financiamiento universitario, y estaba la discusión de si el presidente Milei lo iba a vetar o no, y uno de sus compañeros me dijo, profe, pero al final, tipo, si el presidente puede vetar lo que quiera, ¿para qué tenemos un Congreso? ¿No? Entonces está bueno que conozcamos esas herramientas que tienen los distintos poderes en nuestro país. Por ejemplo, así como el Poder Ejecutivo tiene el poder de veto, ¿sí? De vetar leyes que considera que no deben salir. Este, el Legislativo, a su vez, tiene la posibilidad de hacerle juicio político al presidente si considera que el presidente está haciendo mal las cosas. Entonces, fíjense que no es que uno tiene más poder que el otro, sino que todos tienen como una especie de quiero retrucos, si se quiere, con respecto al otro poder, y eso es lo que llamamos, que no sé si ustedes lo llegaron a ver dentro de esa semana, eso es lo que nosotros llamamos
los pesos y contrapesos de los distintos poderes en la división de poder. Entonces, esos son como las pequeñas cosas a las que hay que prestarle principal atención, ¿sí? Cuando tengan que repasar o estudiar esa unidad, presten atención a quiénes son los representantes de cada poder, quiénes los eligen, y estos pequeños mecanismos que tienen, que son los que permiten como llevar un contrapeso a alguno de los poderes. Con respecto a esa semana, ¿tienen alguna ¿Te puedo hacer una duda? preguntita? Sí, yo te ¿Sí? quiero hacer una preguntita. Sí, Hablando sí. de esto del veto, ¿no? Ujú, El presidente veta una ley. ujú. El poder legislativo es el que tiene el poder de cuestionar la decisión del presidente. ¿Es eso lo que entendí? Sí, sí, sí. Después, o sea, digamos, no es que el presidente tiene última palabra sobre las leyes del Congreso, o sea, Exacto. pasa por el proceso. Fíjense que para que se apruebe una ley, tiene que primero aprobarse en la Cámara, bueno, depende de dónde venga, ¿no? Puede venir primero de senadores y después de diputados, o primero de diputados, después de senadores, eso varía. Sí. Pero tiene que aprobarse en las dos cámaras. Una vez que que las aprueba el Congreso, el presidente tiene un tiempo específico en el cual puede Para decir, no, vetarla. yo no lo apruebo, exacto, yo aplico el Sí. veto. Y a su vez, el Congreso nuevamente tiene un tiempo para como insistir en esa ley. ¿Y va por votación eso? Y eso va por votación dentro del Congreso, exactamente. De hecho, Claro, lo que bien. sucedió, por ejemplo, un ejemplo clarísimo lo tenemos con eh, la ley de las jubilaciones, no sé si estuvieron al Sí, tanto, sí, hace poco en el Congreso, similar a la ley del presupuesto universitario, se había establecido un aumento para los jubilados, de modo tal que sea automático y que los jubilados no tengan que esperar a que el Ejecutivo decida cómo aumentarles la jubilación. Este, esa ley, o sea, que salió como ley, el Congreso la aprobó, el Ejecutivo la vetó. sí. Y luego empezó la campaña de intentar que el Congreso le diga al presidente, bueno, no, insistimos con esta ley, porque ahí si el presidente hace un veto y en el Congreso se vota y se insiste en esa ley y efectivamente gana la votación, el presidente ahí ya no tiene poder de veto. O sea, es como una sola vez lo puede usar con una ley. Luego ya no puede volver a insistir con el veto Claro. político. Ahí es cuando empiezan el mecanismo político, digamos, el diálogo político, las discusiones políticas entre los poderes. Y ahí es cuando, por ejemplo, la gente del Poder Ejecutivo se reunió con algunos legisladores para lograr que esos legisladores voten a favor del veto del presidente. Mm. Y esos son los famosos, los héroes, no me acuerdo cuántos héroes que decían en los medios, que cambiaron su voto para que no insistir con esa ley. Lo mismo pasó bueno, con presupuesto universitario. Sí. Pero bueno, eso es más que nada, quizás no nos gusta, a veces no nos gusta porque decimos, uy, los políticos al final arreglan entre ellos, pero así funciona la democracia y así funciona. Es preferible que funcione así a que alguien con un plumazo decide lo que quiere. En este caso hay discusiones, sabemos quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra, eso es muy importante. Si recordamos, vamos muy atrás en el tiempo, cuando estábamos viendo las primeras semanas de nuestra materia y veíamos los tipos de sufragio, ¿no? Y dentro de las características del sufragio hablábamos del sufragio cantado o el voto secreto o voto cantado, por ejemplo. Entonces fíjense que en el Congreso tenemos voto cantado. O sea, que cada uno lo que vota cada uno de los legisladores, nosotros podemos saberlo. Para cada una de las votaciones sabemos, este legislador votó en contra de la ley del presupuesto universitario. Este legislador votó a favor.
por ejemplo. Entonces, al tener voto cantado en el Congreso, nosotros podemos saber si los legisladores están votando a favor o en contra de los intereses por los cuales nosotros los votamos para si los representan o no representan nuestros intereses. Entonces, es preferible estas discusiones, aunque haya arreglos políticos, aunque haya manejos de diversa índole, es mucho más democrático, si se quiere, o más republicano, que existan estos mecanismos de discusión y negociación, a que no exista ninguno y solo estemos atados a la voluntad de alguien. Por eso mismo, ahora vamos a ver en la semana 12, cuando entramos en la unidad 4 de nuestra materia, a conocer un poquito sobre los procesos, o más bien, como podríamos decir, como acontecimientos disruptivos dentro de la democracia y la república en nuestro país. Estamos hablando puntualmente de los momentos en los que existen quiebres institucionales. ¿Qué es esto? Que las instituciones de la democracia y las instituciones de la república se quiebran, no funcionan como deben funcionar, en una situación anómala, una situación fuera de lo común, y esos son los que nosotros llamamos golpe de Estado. Los famosos golpes de Estado que hemos vivido y sobrevivido en nuestro país, eso es lo que es el tema que vamos a dedicarle a la semana 12 de la materia. Pero antes de meternos en ese tema, vuelvo a la semana anterior, dado que no tuvimos tutoría. Silvia acá, por ejemplo, hizo una consulta. ¿Alguien más tiene alguna consulta sobre la división de poderes? Sobre alguna de las atribuciones de los poderes. Sé que es mucho Yo- texto, ¿eh? sí, Es largo. yo me Sí, trabé, profe. está bien. ¿Hay alguna cosa en concreto con la que... Sí, bueno, ahora más o menos no recuerdo. Yo leí toda la división de poderes, la entendí, Sí, el peso, contrapeso, sí, sí, está bien. Todas esas cosas, pues lo entendí. Por ahí en la parte esa de que hay bueno, yo estaba con el tema de rendir y qué sé yo, otras cosas, igual que sí. otros compañeros. El tema ese de buscar una noticia de que si no sé, hay 2.200 millones de noticias, no sé en cuál enfocarme, no entiendo bien. Claro. Ahí me quedo. La verdad que Bueno, no sé bien lo que toca. hablamos un poquito de esa actividad. A ver, aguarden que les voy a compartir pantalla, así. Como siempre, acá les muestro en el campus, estamos. Acá yo ya estaba en la unidad 4, pero volvemos a la 3. Semana 11, división de poderes, actividades. La actividad de la semana 11 es pensar en una situación reciente que haya afectado tu vida diaria. Puede ser algo que escuchaste en las noticias, una ley, una decisión judicial o una política de gobierno. Este es el primer punto. A ver, digamos, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas que escuchamos sobre en las noticias principalmente. Se vetó una ley, por ejemplo. Sí, Se salió un juicio, tipo, los jueces dictaron sentencia sobre tal cuestión. Eh, Salió una ley. Se realizó un juicio político. Tenemos que buscar acciones de gobierno, ¿sí? La que sea. Se firmó un decreto, alguna de esas cuestiones. Lo más importante es que tratemos de buscar una que nos llame la atención o que nos haya tenido preocupados, ¿no? Por supuesto. Entonces, por ejemplo, yo estoy preocupado por la jubilación de mi mamá, entonces estoy atento a lo que escucho sobre esto de las jubilaciones. Quizás no sé muy bien de qué trata, ¿eh? Ojo, acá hay como una pequeña trampa. Quizás yo encontré alguna noticia o claro. estuve escuchando atento sobre, es probable que una de las que más nos esté repercutiendo en la vida cotidiana a todos nosotros es la ley de financiamiento universitario, porque la mayoría somos trabajadores de la Universidad de Buenos Aires, Sí, ¿no? Entonces, quizás estoy un poco, sé más o menos de qué trata,
Entonces, la trampa que tiene esta tarea es que nos obliga a, por lo menos, leer alguna noticia, alguna nota, algún artículo que tenga que ver con alguna de estas decisiones. Entonces, lo primero es buscar algo que tenga que ver con un veto presidencial, un decreto puede ser también, una ley que haya salido, alguna sentencia judicial, ¿sí? Eh, la tenemos que buscar. Lo mejor es buscar una noticia, ¿sí? Traten de, esto también es una aclaración, es la noticia que busquen o que encuentren, no es necesario que la peguen completa en la actividad, pero por lo menos el titular y un poco del cuerpo tendría que estar, o si no, ponen el link, ¿sí? El link de donde está de donde sacaron esa noticia. Lo que pasó ahora con el AFIP, por ejemplo, ¿sería algo? Eso, por ejemplo, sí, exactamente. Ah, bien. El cierre de Bueno, AFIP, el cierre de AFIP y el nacimiento de ARCA, ¿sí? Que es, sí, bueno, no nos sí olvidemos. que no me quedó claro que nació, pero con Sí, el sí, en cierre. realidad, digamos, eh, cierra una agencia y abre otra. No es que nadie va Sí, a cobrar los impuestos. A ver, porque en un momento decían que se cuestionaba el nombre. sí, sí, hoy a la mañana estaba escuchando las noticias y me reía, no sé si la conocen, Noelia Custodio, que es una comediante, pero está en un programa de radio, y ella decía, ella no está de acuerdo con el gobierno de Milei, pero dice, pero de golpe escuché que cerraba la FIP y dije, ay, ojo, esto quizás me gusta, porque nadie va a cobrar impuestos de golpe. No, sí, van a seguir cobrando impuestos. No es que desaparece la agencia de recaudación del Se Estado, cambia de nombre nada más, la función solo va a ser la en misma. algún punto, claro, exacto. Pero bueno, nada, hay algunas movidas de gobierno que uno dice, ¿para qué están haciendo esto? Y tienen otros motivos. Pero bueno, si quieren eso, después lo podemos analizar más en detalle. El cierre de la FIP, por ejemplo, es un acto de gobierno que ustedes podrían elegir, ¿sí? Entonces, Tarifa, busquen información al respecto, ponen el aumento de link. tarifa, profe. Un, un segundo, Ana, ya cierro esto y te dejo. Pegan el link y por eso, y ahora vamos al punto 2. El punto 2 dice, Claro. para esa situación, lo primero es describirla brevemente. Ahí ustedes tienen que decir, bueno, el presidente decidió cerrar la FI, que es la Agencia Federal Impositiva, y no me acuerdo de qué es la P, pero digamos, se cierra la FIP y se abre otra agencia que es la agencia, a ver, ¿cómo es? Lo investigamos como para no estar tirando. Mira, ARCA ya existe. Nuevos pactos fiscal, dice. Bien, Bueno, igual es gracioso, porque cerró la FIP, pero cuando tratás de ingresar a la página de ARCA, todavía sigue siendo la página de la FIP. Así claro, que sí. todavía falta, esto es muy reciente. Pero bueno, a lo que voy es, tienen que describir brevemente y después analizar esta situación. ¿Qué poder del Estado estuvo involucrado en esta decisión de gobierno, en esta situación? ¿Sí? Tienen que explicar brevemente cuál de las funciones cumplió ese poder, a qué nos referimos, por ejemplo. Eh, por ejemplo, el presidente crea una agencia nueva. Bueno, ¿cuál de los poderes del Estado? Y como fue el presidente, es el poder ejecutivo. Entonces, explica brevemente qué función cumplió el poder en ese caso y a través de qué funcionarios. Bueno, el poder ejecutivo realizó esta creación de una agencia nueva a través del presidente, porque el presidente es el funcionario que realizó esta acción, y qué función. Ahí es cuando nosotros nos tenemos que fijar qué es lo que puede hacer el presidente. Y el presidente puede administrar las distintas agencias de gobierno para hacer cumplir la ley. Entonces, la creación de esta nueva agencia forma parte de esa función del presidente. Y el punto D es tratar de ver cómo afecta esa decisión en nuestra vida o en la de otras personas. Ahí es cuando
Es como hay que pensar un poquito más en, bueno, tratar de conectar lo que está pasando en el mundo de la política o en el mundo de las decisiones de gobierno y cómo nos puede afectar a nosotros. Una respuesta es, y a mí en lo personal no me afecta, porque también podríamos decir eso, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Ana, vos tenías un comentario, una consulta. Sí, 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 no, si podía trabajar con el aumento de tarifas. Excelente, sí, 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 totalmente. Tenemos que Bueno, averiguar, tenemos que averiguar en alguna noticia que explique si hay alguna decisión de gobierno ahí con algún decreto. Pero normalmente, fíjense esto, el aumento de tarifas, ¿no? Que vos me mencionás, Ana. No es que el gobierno aumente las tarifas, los precios, sino que el gobierno lo que hace, normalmente cuando aparecen estas decisiones de gobierno que aumentan las tarifas, es sacar a través de algún decreto o algún veto de alguna ley, es sacar los topes, porque los precios no los pone el gobierno, excepto de los servicios del Estado, ¿no? Eh, por ejemplo, con las tarifas de las obras sociales, que eso ya es la cobertura médica, ¿no? Por ejemplo. El Estado, el único precio que controla, digamos, directamente, que puede decir esto vale tanto y esto vale tanto, es de la salud pública. En cambio, de las obras sociales, las prepagas, no maneja los precios. Lo que sí maneja el Estado ahí es si el presidente o el Poder Legislativo dictaron alguna normativa, que puede ser una ley o un decreto, para decir, no pueden ustedes, obras sociales, o ustedes, prepagas, no pueden subir los precios más que. Entonces, cuando hay aumento de tarifas, no es que el gobierno dice, aumentan las obras sociales, sino lo que hace el gobierno es, bueno, le quito el tope que tenían las prepagas para aumentar sus costos, Claro, ¿no? como que se libera. Es Bueno, exactamente, exactamente. es A como ver, la ley de alquileres, es como la ley de alquileres, exactamente. Con la ley pero de eso es una ley. alquileres, la ley de alquileres eh, tenía una estructura específica, establecía Sí, ciertas va y viene cosas, la ley de alquileres este último tiempo. y la ley de alquileres, una de las cosas que hicieron fue derogarla con otra ley. Sí, Las ya no leyes sé cuál cancelan ley de otras los... leyes. No, esa es la famosa ley ómnibus que salió en un momento que era muy compleja porque era una ley que tenía un montón de leyes adentro. Es una ley muy grande que tocaba un montón de otras leyes. Entonces, es complejo. Pero bueno, nada, son detalles, ¿no? Digo, es más que nada para que que prestemos atención a qué es lo que hace. El resultado es el mismo, ojo, eso sin duda es. Y las prepagas aumentaron. La salud, el costo de la salud aumentó. Por decisión de gobierno, ahí sí, porque el gobierno lo que decidió fue sacarle la tapa a una olla de presión que estaba ahí acumulándose. Eh, pero bueno, ahí es cuando empiezan otro tipo de discusiones, que son discusiones políticas y discusiones de índole más ideológico, ¿no? Que es tipo, bueno, yo prefiero en mi ideología, digo, no, es más importante permitir que todos accedan a la salud, aunque eso vaya en detrimento o que perjudique a las prepagas, por ejemplo, y otra decisión ideológica es decir, no, no, yo prefiero que el mercado esté mejor porque al regularse el mercado, nada, ahí ya empiezan otro tipo de consideraciones, ¿no? Pero bueno, nos estamos yendo de tema. A ver, ¿se entiende un poco más la actividad ahora? Es buscar una decisión de gobierno. Silvia trajo un muy buen ejemplo, por ejemplo, con lo de la FIP. Ana también, por ejemplo, con lo de las tarifas. Este, los acuerdos paritarios, por ejemplo. Sobre todo, yo Tenemos. lo hice con el tema del aumento del boleto, o sea, tarifa, lo mismo. Perfecto, perfecto. Excelente. Profe, Entonces, yo también hice lo mismo Nadia, no con te el, escuchemos. que yo también hice lo mismo. Yo lo puse Con, con el boleto con tarifas de. sí, Bueno, bien, de los bien. transportes. Sí, lo que vamos a tener con esta actividad, y este es el objetivo de esta actividad, es que pensemos cómo eh,
el gobierno en sus tres poderes, en sus tres diferentes poderes, afecta nuestra vida de distintas maneras, pero también que empecemos a tener este ojo de saber cuál de los tres poderes está teniendo la, la responsabilidad dentro de lo que sucede en el país. Que a veces es complejo, porque uno dice, hey, pero acá quién fue el Congreso, fue el presidente, los jueces para qué están. La idea es que empecemos a afinar el ojo un poquito en ese tipo de análisis. ¿Sí? Voy a aprovechar esto, nos quedan 4 minutos antes de que se termine el bloque. Entonces, en vez de... perdón, ¿se entiende la actividad entonces? Sí, sí, vamos. Ahí voy quedando. Cualquier cosa Perfecto. después escribo en el grupo. Sí, sí, por supuesto. Cualquier cosa me escribe, me mandan un audio, yo siempre ahí. Esto con respecto a la semana 11. A la semana 12 ahora cuando cortemos pasamos y hablamos de la semana 12. Pero antes, Bien. esto es un aviso de suma importancia, es importante, importantísimo. Lo voy a mandar por el grupo de WhatsApp también, lo voy a poner en el foro, en el campus, y lo voy a dejar en un recuadro en información general para que lo tengan. El día 27 de noviembre, que es miércoles 27 de noviembre, vamos a tener un encuentro presencial. ¿Sí? Esto se comunicarán los docentes de las otras materias de sociales, ¿sí? Porque va a ser un encuentro presencial de las materias de sociales. Ese día vamos a reunirnos en Plaza de Mayo, ¿sí? Después vamos a pasar bien los detalles, pero el encuentro va a ser en Plaza de Mayo y vamos a hacer una visita, en el caso de nuestra materia, a lo que es el Museo del Bicentenario, que está por ahí, o sea, vamos a hacer un recorrido por Plaza de Mayo y hacer una visita del Museo del Bicentenario. ¿Por qué? O sea, no, además de tener un encuentro presencial, de conocernos en persona y demás, tal como hicimos el cuatrimestre pasado, que hicimos la visita a la ex-ESMA, no sé si ustedes habían participado o no, Sí. en este caso vamos a hacer esta visita a la Plaza de Mayo y a este museo como propuesta, porque vamos a, en vez de tener el segundo TP de la materia y el coloquio, esta sería la actividad de cierre de la materia, ¿sí? Entonces, ¿Esto sería al final? sería, en vez de TP2 y en vez de coloquio, tendríamos el 27 de noviembre tendríamos la visita con una pequeña actividad para hacer, con la que cerraríamos la materia Formación Ética y Ciudadana 2. Sería el examen, Acá eso. profe, acá estaría el TP2 y el coloquio final, vamos a decir. Yo te pregunto por el tema de pedirle el permiso en el laburo, ¿viste? Porque yo no soy de la facultad. Yo Claro, trabajo sí, 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 sí. en otro Sí, sí, lado, entonces necesito, más que nada por ese motivo te preguntaba, ¿viste? sí, sí. O sea, en vez de el TP2 no vamos a tener segundo TP, lo que vamos a tener es Ujú. esta visita. Y una vez que ustedes aprueben esta visita en concreto, ya no, cerraríamos la materia. ¿Sí? Con esto ya no tendríamos coloquio tampoco, sino que reemplazamos el Ah, bien. coloquio final por esto. Entonces, por eso se los ¿Ya se sabe el avisamos. horario? La idea es a la mañana, y cerca del mediodía tendríamos que terminar. Principalmente porque yo me tengo que ir a dar clase a las 2 de la tarde, así que más del mediodía no nos vamos a extender. Yo después, cuando les postee la información, les voy a poner el horario en concreto. Pero ya de por sí, lo importante es que se vayan reservando el 27 de noviembre, que vayan organizándose, porque, bueno, tenemos esta Ok. organización. Pero más o menos una Después, idea de qué va a ser por la mañana tenemos. sí, 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 va a ser de la mañana al Ok. mediodía, no más del mediodía. Eh, y otra cosa es, si ustedes están cursando otra materia de sociales, entiendo que no geografía no, porque geografía tuvo su encuentro